de la Escuela de Nutrición Humana de la Universidad de Costa Rica, el doctor o máster Rodolfo Araya Villalobos, investigador del programa de leguminosas de la Estación Experimental Fabio Baudrit. Esperamos que se nos una en el transcurso del conversatorio la señora Francis Fernández Herrera, agricultora y presidenta de la Asociación Hidroponía La Virgen Frontera Norte. Tenemos también acá al profesor Mauricio Gutiérrez Arguedas, quien es docente de la Escuela de Química de esta Universidad de Costa Rica y miembro fundador de la red Teoría Monetaria Moderna. Nos acompaña también, y pedimos disculpas, no estaba en el póster, pero se nos incorporó afortunadamente hace unos días, el señor Alexis Bermúdez. Don Alexis es presidente de la Asociación de Productores de Frijol Nacional. Es una asociación que abarca las diferentes asociaciones locales que hay en el país y también se nos unirá en este conversatorio. Para que tengan claridad sobre la mecánica, básicamente cada expositor tendrá 15 minutos para exponer sus diferentes puntos de vista sobre este tema de la producción y consumo de frijoles. Luego, al final, habrá un espacio para preguntar por medio del Facebook, si no me equivoco. Eso es así la mecánica. Me están informando que la señora Francis Fernández no va a poder conectarse por problemas de conectividad. Entonces, seríamos doña Marcela, don Rodolfo, don Mauricio y don Alexis exponiendo. Entiendo que algunos o todos tienen alguna presentación. Entonces, voy a pasarle la palabra en primer lugar a la doctora Marcela Domani Chandi. Marcela, adelante. Les ruego a los que no estén exponiendo poner en silencio sus micrófonos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto. Don Vinicio, es que está el micrófono abierto y se introduce eso. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto participar esta tarde. Soy una convencida junto con un equipo de docentes de la Escuela de Nutrición de la importancia del consumo de frijoles para nuestra población y bueno, para la población del mundo, porque la verdad es que cada vez se descubren más bondades relacionadas con el consumo de leguminosas. En nuestro caso, nuestros frijoles son muy diversos, ¿verdad? Tenemos frijoles de muchos colores, formas y tamaños. Los más habituales en nuestro consumo son los frijoles negros y los frijoles rojos de una variedad que es el Phaseolus vulgaris. Son los que más se han cultivado en el país y también los que más tradición tenemos de consumo en mayor cantidad. Sin embargo, nosotros tenemos otros frijoles que también incorporamos en algunos platillos muy apetecidos por la población y que se utilizan en diferentes ocasiones. Bueno, en realidad los frijoles tienen una enorme importancia para la nutrición y en esto es fundamental, por ejemplo, que sean fuente de proteínas, ¿verdad? Que son una de las fuentes más importantes de proteína en nuestra dieta.
Es una proteína de origen vegetal que tiene ciertas características, digamos, como proteína vegetal que es, pero al mezclar los frijoles con un cereal como el arroz, el maíz o el trigo, inclusive con algunas verduras como el plátano verde, como la yuca, el tiquisque, se mezclan las proteínas también y se logra obtener una proteína de mucha mayor calidad. Esto es fundamental porque las proteínas tienen funciones vitales en nuestro organismo. La verdad es que nosotros somos agua y proteína en nuestra mayor cantidad del cuerpo, porque las proteínas tienen que ver con el crecimiento, con el desarrollo, con todo el sistema inmunológico, con la formación de todos los tejidos de la sangre, la producción de hormonas, las enzimas que utilizamos, por ejemplo, para la digestión, el funcionamiento del sistema nervioso. En realidad, las proteínas tienen funciones fundamentales y entonces tenemos ahí los frijoles como una fuente de proteínas muy importante al mezclarlos en cantidades iguales con un cereal o con una verdura harinosa. Luego también los frijoles son fuente de vitaminas y de minerales. Aquí tenemos algunos minerales muy importantes que conocemos como el hierro, como el zinc, el magnesio, el potasio, ¿verdad? Y algunas vitaminas como el ácido fólico y la tiamina, pero también los frijoles aportan fibra. Entonces, el hierro, es conocida la función del hierro en el transporte de oxígeno a todos los rincones de nuestro cuerpo y que el hierro está relacionado con la anemia. Por lo tanto, es muy importante el consumo de frijoles en nuestra población. De hecho, es una tradición el consumo de frijoles para la disminución del problema de la anemia. El zinc, que es un mineral que está deficiente por lo general en la población en general, independientemente inclusive del ingreso económico, hay ciertas deficiencias de zinc que han sido detectadas en la población. El zinc es necesario para el crecimiento, para poder tener un apetito normal, para la piel, digamos, toda la cicatrización, también para las defensas del organismo. En esta pandemia que estamos, que es necesario el fortalecimiento del sistema inmunológico, se ha visto la necesidad del consumo de zinc. También los frijoles son fuente de calcio. El calcio es el mineral más abundante, digamos, en nuestro organismo. Es el que forma los huesos, los dientes, ¿verdad? Pero también interviene en cosas muy importantes como el movimiento de los músculos. Entre esos músculos está el corazón. Entonces tiene que ver con la salud del corazón, con la coagulación de la sangre, ¿verdad? Y la ventaja que tienen los frijoles es que el tipo de proteína que tiene el frijol mejora esa retención de calcio en comparación con la proteína que proviene de otros granos y de animales. También los frijoles tienen magnesio, ¿verdad? Que es importantísimo para el sistema nervioso y todo el proceso de generación de energía en el cuerpo. Tienen potasio, que es necesario para el funcionamiento de las células de nuestro organismo, para evitar la deshidratación también. Juntos el magnesio y el potasio contenidos en los frijoles, más el tipo de proteína que tienen también y otras sustancias que tienen los frijoles, previenen, por ejemplo, los cálculos renales. El ácido fólico, que además de ayudar a prevenir la anemia, también previene malformaciones de los niños durante el embarazo y enfermedades del corazón y, bueno, del sistema circulatorio. También tienen tiamina los frijoles,
que son fundamentales para el sistema nervioso y para la generación de energía. La fibra que contienen los frijoles es no solo muy importante porque los frijoles nos dan fibra de las dos calidades de fibra que hay, la soluble y la insoluble, pero también los frijoles quizás son de las principales fuentes de fibra que tenemos los costarricenses. Y la fibra no solo mejora la digestión, ¿verdad? Evitando el estreñimiento, sino que también reduce los niveles de algo muy común en nuestra población, que es el colesterol. Previenen el cáncer de colon porque los frijoles contienen, en esa fibra, contienen prebióticos, que los prebióticos son como el alimento de los probióticos y por lo tanto mejoran la microflora del intestino, lo que ayuda en una infinidad de cosas, porque inclusive se ha probado ahorita con lo de la pandemia que, por ejemplo, el balance de la flora intestinal es fundamental para poder tener un sistema inmunológico suficientemente saludable. Además, la fibra produce saciedad cuando uno come, lo cual está relacionado con la regulación del peso. Bueno, y además de todo esto, los frijoles tienen un conjunto de antioxidantes que son todavía contienen más cantidad de antioxidantes los frijoles negros por su color. Y estos antioxidantes tienen que ver con la prevención de enfermedades degenerativas, con el cáncer, con el sistema inmunológico. O sea, los frijoles son realmente un tesoro lleno de bondades. Entonces, en resumen, los beneficios y cualidades de los frijoles es que son fuente de proteína, que previenen enfermedades crónicas, que previenen la osteoporosis porque dan calcio y evitan la pérdida de calcio, previenen malformaciones congénitas, previenen la anemia, previenen el estreñimiento, previenen los cálculos renales, previenen el cáncer de colon, son libres de gluten, que es una condición que está siendo muy necesaria en los alimentos, dada la intolerancia al gluten tan extendida en las poblaciones. Y además contribuyen con una disminución de la grasa corporal y de la circunferencia de cintura, lo que ha sido estudiado en grupos de mujeres. Todavía falta extender este estudio a hombres, pero este estudio de mujeres se ha logrado comprobar eso. Entonces, tenemos que, bueno, los frijoles, además de todas estas ventajas nutricionales que tienen un significado cultural fundamental para nosotros. Nuestra identidad está vinculada con los frijoles y de hecho en un sondeo que hicimos a principios de este año con más de 1000 respuestas, las personas expresaban qué significaban los frijoles para ellas y ahí tenemos, ¿verdad? Es una comida típica nuestra, ¿verdad? Es la primera persona que escribió un cuaderno de cocina, de recetas de cocina en Costa Rica, un primer cuaderno impreso, le llamaba el plato nacional, ¿verdad? Y es que tenemos como, no sé, 7000 años de estar en contacto con este alimento maravilloso. Además, se constituyen en un alimento insustituible, ¿verdad? Vean el reconocimiento de las bondades también nutricionales, fuente de fibra y proteínas saludables y nutritivos, son buenazos, ¿verdad? Incorporados también a la jerga popular, son ricos porque nos saben ricos y los disfrutamos y porque además son vida. Entonces, bueno, hay algunas prácticas buenas para aprovechar mejor las ventajas de los frijoles. Una de las cosas que proponemos es guardar en recipientes de vidrio los frijoles con tapa hermética para que duren más tiempo. Y entre mejor almacenados estén, más conservan sus propiedades nutricionales también.
remojarlos antes de cocinarlos al menos 8 horas. Lo recomendable es entre 8 y 12 horas. Y con eso se obtienen varios beneficios como disminuir el tiempo de cocción, como aprovechar mejor los nutrientes porque se inician procesos de germinación, ¿verdad? Que hacen que los nutrientes de los frijoles se liberen más y entonces vamos a tener mejor aprovechamiento de esos nutrientes y porque en algunas personas hay algunas sustancias que se contienen en los frijoles que pueden producir algún problema de digestibilidad. Bueno, el remojo es una forma de disminuir esta problemática. Luego, preferiblemente cocinarlos en olla de presión, ya que la olla de presión disminuye el tiempo de exposición de los frijoles al calor y por lo tanto hay una retención mayor de nutrientes. Sabemos que la población utiliza mucho la olla de cocimiento lento y no nos oponemos a eso, pero sí se puede usar la olla de presión, es una práctica más recomendable. Agregar la sal cuando ya están cocinados. De esa forma vamos a controlar más la cantidad de sal que les agregamos porque le ponemos la sal y los probamos ya cocinados y no necesitamos estar poniéndole más sal de la cuenta. Además, si se pone la sal antes, se prolonga un poquito más el tiempo de cocción. Congelarlos para que duren más. Entonces, se cocinan, se dividen en recipientes para, digamos, lo que se usa en la familia durante un día y se congelan para tenerlos ahí, no estarlos sirviendo porque al hervirlos constantemente pierden valor nutricional y guardarlos en la refri pues está bien, pero los frijoles como tienen un alto contenido de nutrientes también son muy apetecidos por los microorganismos y es mejor la congelación que la refrigeración para su conservación. Luego, al arreglar los frijoles, ¿verdad? Tenemos que tratar de mantener todas esas cualidades nutricionales y por lo tanto al arreglar los frijoles debemos preocuparnos por usar poca grasa y usar olores naturales. Olores naturales, condimentos naturales que agreguen virtudes, no que le quiten virtudes a los frijoles. Cuando haga la sopa negra, póngale frijoles molidos, majados o enteros para que sea más nutritiva, porque en el caldo hay unas cosas del frijol, pero el grueso de los nutrientes se queda en el granito. Los frijoles, bueno, con arroz, habíamos dicho, ¿verdad? Una mezcla con cereal, con arroz, con cereal, con arroz, con maíz, con trigo, ¿verdad? Con plátano verde, con plátano maduro, con tiquisque, con yuca, ¿verdad? Para aprovechar el hierro que tienen, para aprovecharlo más, acompañarlo con alguna fuente de vitamina C, digamos una ensalada, ¿verdad? O un fresquito de limón o de guayaba. Eso le agrega vitamina C a la comida y por lo tanto ayuda a la absorción del hierro que contienen los frijoles. Probar distintas recetas con frijoles. Eso en la Escuela de Nutrición hemos insistido. El Ministerio de Agricultura también tiene recetarios para aprovechar los frijoles. Y con esto se varía el menú, pero también se agrega nutrición a la comida de la familia. Comer frijoles en cualquier momento del día, no es cierto que haya que comerlo solo en algún momento. Los frijoles se pueden comer en el desayuno, a la media mañana, en el almuerzo, a la media tarde, en la noche. Los frijoles son para comerse en cualquier momento del día. Y tratar de comer más de 5 cucharadas de frijoles cocinados durante el día. Lo ideal sería una taza, digamos, de frijoles al día, pero ya más de 5 cucharadas nos da mucho beneficio. Otra cosa que recomendamos es preferir los frijoles frescos cosechados en la temporada por productores nacionales porque los frijoles frescos
son mucho más nutritivos y además contribuyen con la economía de muchas familias. Al comer frijoles producidos localmente, se contribuye a la carbono neutralidad y además de eso, los frijoles frescos son más digeribles. Tienen muchas ventajas los frijoles frescos producidos aquí. Bueno, tenemos muchos platillos a base de frijoles, ¿verdad? Como les decía, tenemos una variedad de frijoles también importante. Sí debemos comer más frijoles porque el promedio de consumo de frijoles en crudo, el promedio de peso en crudo anda por los 27 gramos. Y aunque es una cantidad, digamos, nada, no despreciable, sí deberíamos preocuparnos más por incorporar los frijoles en nuestra dieta. Pero además de preocuparnos por incorporarlos, también debemos preocuparnos por sembrar más frijoles, porque esta siembra de frijoles mejora los suelos y al mejorar los suelos también se mejora el contenido de nutrientes de los alimentos, porque somos claros en que la nutrición empieza en el suelo y entre más saludables sean los suelos, mejor va a ser nuestra nutrición. Además, el consumo de leguminosas y de frijoles, de frijoles y leguminosas en general, es una estrategia muy importante para combatir el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dumani. Ya me dio hambre con ver esa conferencia, Marcela. Inspirada. Bueno, pero mucha gente, pues a veces, sobre todo los habitantes de las ciudades, creen que los frijoles se producen ahí en el supermercado y en realidad el origen de los frijoles, de dónde vienen, no es un tema menor y yo creo que por eso la Universidad de Costa Rica ha venido trabajando desde hace ya varias décadas en un programa muy importante para desarrollar variedades de frijol, para desarrollar diferentes prácticas que tienen que ver con el cultivo de los frijoles. Y esas investigaciones tan importantes pues han tenido un impacto en la producción nacional. Pero mejor la historia que se las cuente el experto, quien lo ha vivido por tantos años, don Rodolfo Araya, quien ha sido investigador ya por varias décadas en el programa de frijol, el programa de leguminosas de la Estación Experimental Fabio Baudrit de esta universidad. Entonces, Rodolfo, adelante. ¿Así está bien? Sí, ahí te escuchamos muy bien. Gracias. Oh. Siento que me quedé en la pantalla con de arriba y ahora necesito devolverme. Un momento. Acá. Muy bien, en relación al frijol común en Costa Rica hay muchas cosas que se pueden comentar y de las cuales es interesante contemplarlas porque en Costa Rica, para comenzar, tenemos el ancestro del frijol común, que es una planta que se desarrolla de forma natural y a veces no me gusta decirlo, pero la gente a veces llama malezas y en realidad muchas de las malezas son en realidad buenesas, son plantas muy útiles al hombre, pero por el accionar del hombre, pues muchas de las plantas naturales silvestres se van eliminando. Sin embargo, el frijol en sí es una planta de donde se originó el frijol y se encuentra, como lo pueden ver en Quircota, en la Piedra de Acerrí, en Santa María de Ota, en Zarcero, y los primos de este frijol se encuentran de frontera a frontera. Si aquí podemos ver, digamos, de Zarcero. Rodolfo, creo que no estás enseñando la presentación. ¿No? No se está viendo. ¿Querés compartir la pantalla? Pues comienzo.
Dale abajo donde dice compartir pantalla. Ahí No lo veo. abajo de la pantalla donde dice compartir pantalla. Ahí buscas tu En la base presentación. una flechita con verde, don Rodolfo. Sí, un cuadrito verde con una flechita negra hacia arriba. Está. Sí, Compartir acá. Este no me deja. No, no lo está compartiendo. no. Porque yo le aprieto aquí compartir. Y tenés que poner un botoncito azul de la derecha abajo, dice compartir ahí. Déjame ver. Don Rodolfo también, si quiere, nos manda la presentación y le colaboramos con eso. Sí, porque yo le puedo compartir y no me está dejando. Me dice abrir preferencias del sistema. Ahí y no lo hace. Ah, No, sí, no. porque creo que todos estamos habilitados para compartir. Deberías. Pero bueno, hagamos eso que dice Marcela, si querés. Y cuando posteriormente entro de nuevo. No, mándamela por correo o por WhatsApp y yo la subo. Ok. Por WhatsApp. Sí, correcto. Bueno, ahí se la puse a Marcela. Ah, ok. En el, don Rodolfo me lo mandó al correo. ¿Al WhatsApp? No. No. Ah, bueno, es que dura cargando. Voy a mandarlo por correo. ¿Sí? Ujú. Ya se nos unió doña Francis. Qué bueno. Bienvenida. Rogamos paciencia mientras resolvemos el problemita técnico acá. Ya está cargado y parece lo de Felipe en WhatsApp. En el mío. ¿Sí? Oye, ya se lo envié por correo a Marcela.
Ya casi, ya casi. Ah, es que la Macintosh es la que no me está dejando. Ya lo tengo, ya casi lo estoy bajando y ya lo podemos. Ok, ya, creo que ya lo tenemos en pantalla. Gracias, Marcela. Tal vez, Rodolfo, nos vas diciendo a Marcela cuándo pasar las diapositivas, porque ella tiene control de la pantalla ahorita. Y ya voy un momentito. No está no está compartiendo pantalla en este momento. Ya voy un momentito. Ah, aquí dice que está compartiendo pantalla, no es cierto, entonces. Sí, sí, ahí está. Se ve. Ah, bueno. Yo veo que está compartiendo pantalla. Entonces, sigo ahora. El problema de la Macintosh, que no dejaba compartir. Creo que es usted el que ya está compartiéndolo con Rodolfo. Continúo entonces. Ok, sí, Sí, estamos con la diapositiva que dice frijol silvestre. Es una planta que se desarrolla en forma natural. Sí, entonces sigo con eso. Sí, Muy bien, el caso del frijol silvestre, el hecho no es solamente que es un ancestro del frijol que se encuentra en Costa Rica y que sus primos se encuentran en todo el país, sino que lo importante de como podemos ver en estas fotografías, que el silvestre, a pesar de que es el ancestro, es muy diferente al cultivado, con enormes diferencias, porque el silvestre no se puede consumir y el cultivado obviamente sí fue una planta ya domesticada por los mayas hace más de cerca de 8.000 años. Y como podemos ver, la importancia de este silvestre es que de él los mayas pudieron obtener una planta que da granos para consumo humano, que originalmente no lo era así. Lo mismo pasó con el maíz. También los mayas lo domesticaron y llegó a Costa Rica por intercambio. Pero la mayoría de los genes, más del 95% de los genes están en los silvestres y por eso es que los silvestres siguen teniendo mucha importancia. Lamentablemente en muchos cultivos de Costa Rica que son nativos de aquí, como el chile, tomate, etcétera, no se han rescatado los silvestres y estamos perdiendo los genes para futuros desafíos del clima para poder hacer mejora genética. En el caso incluso del frijol es muy, el nombre del frijol ya los aborígenes aquí lo tenían como propio. Ya cuando llegó Cristóbal Colón, aquí podíamos tener posiblemente unos 3.000 años con una gran diversidad de variedades nativas. Y aquí ven, en este caso, un catálogo que se hizo con un poquitito de variedades de la zona de Nicoya, donde por suerte estos agricultores conservan, producen y venden y son aceptadas estas variedades, lo cual ya casi no sucede en el resto del país, lamentablemente. La universidad junto con el Instituto de Investigaciones, con el ITA, han logrado rescatarlas, reproducirlas y conservarlas y para poder prevenir una pérdida de estas. El efecto de la comercialización fue el que hizo que a mediados del siglo pasado comenzaran nada más a comprarse variedades rojas o negras
y conforme se avanzaba el tiempo, se fue haciendo eso más estricto y más estricto, y eso fue influyendo en la desaparición de las variedades nativas. Todavía hasta finales del siglo pasado existía una gran diversidad en la zona sur. En estos momentos está minimizada totalmente, y está minimizada por lo lógico de que el que la produce solamente la puede producir para él o compartirla con un vecino, ya no puede venderla. A diferencia del ejemplo que han hecho en Nicoya. Entonces tenemos un efecto de comercialización que ha influido notablemente en el grano, en el tipo de grano. Para que vean la antigüedad, la primer programa de mejora genética nació en el año 57, estamos por ahí de los 65 o 64 años de antigüedad, y ya aquí ya había necesidad de abastecimiento de frijol, y por lo tanto la universidad comenzó a sacar las primeras variedades, a producir las primeras variedades. Últimamente, con el cambio climático, ya cada vez los retos son más grandes. Ahora hay que sacar variedades tolerantes a la alta temperatura y a la sequía, cuando antes eran contra patógenos, y las primeras variedades fueron para mecanizar y para un determinado tipo de hongo que existía en la zona norte. A mediados de los 70, el Consejo Nacional de Producción fue clave para desarrollar la zona norte. Desarrollándose la zona norte, se llegó al 95% de abastecimiento nacional a finales del siglo pasado. Cuando entró el cambio climático, la situación se fue haciendo más adversa para el frijol, porque ya no había esa producción mecanizada tan alta en la zona. Aquí pueden ver la gran diversidad de variedades. Esta apenas es una muestra de lo último que se ha llegado a producir con diferentes inquietudes, y además pueden observar que hay una variedad blanca, también hay una variedad amarilla. O sea, el programa ha insistido en eso. ¿Y cómo es que se ha trabajado? Esta es una foto muy antigua. Alexi, que está ahí, podría reconocer la antigüedad de esta foto. El trabajo siempre ha sido una mejora genética participativa, donde los agricultores participan en la selección de las variedades, tanto en la estación experimental, en el campo y en las aulas. Producto de ese trabajo tan intenso es que existe una gran cantidad de publicaciones en frijol para ayudarle a los agricultores a organizarse, para producir semilla, reglamentos internos, etcétera. Y una de las claves que hace la Universidad de Costa Rica es la producción de semilla. Eso lo inició desde que se inició la estación experimental Fabio de Orito. Es una de las actividades más antiguas de la FAULO. Actualmente está activa. Es básicamente la única que produce semilla de fundación para los agricultores, para que las variedades nuevas, ellos puedan acceder a todas las variedades nuevas y las que les den dando productividad, se distribuye a todas las organizaciones de productores. Lo que uno concluye en esto es que la compra de frijol comercial en Costa Rica, ya que es ahora la producción básicamente es como del 20%, lo ideal es que la cosecha nacional sea vendida en, ¿qué es? Febrero, marzo, una vez que haya salido de la cosecha se consigue, porque ahí tenemos las ventajas que ya manifestó la doctora Marcela Domani en cuanto a los beneficios de un frijol nuevo, el tiempo de cocción, y obviamente con eso se protege la calidad, se beneficia al agricultor porque recibe el dinero también después de estar de varios meses sin invertir en el campo. Y también hay que volver a otra actividad, que es la compra de variedades nativas. Hay que volver a estimular esto, que por lo menos todavía permanece en Nicoya. Hay que volverlo a incentivar. En la región DUR todavía quedan unas variedades, entre ellas la más famosa es la Generalito, porque una vez que se prueba la Generalito, uno no quiere volver a probar otras variedades rojas. Entonces todavía hay una opción de actividades que se pueden hacer con la producción comercial de Costa Rica de frijol. Claro, cuando uno va al supermercado, yo siempre que voy a un super me voy a ver las bolsas de frijol, y las bolsas de frijol dicen producido a nivel nacional.
lo cual a uno le llama la atención qué es lo que estará pasando, porque solo se produce el 20%, pero todo el año las bolsas dicen Producto Nacional. Entonces las variedades nativas, para dar una finalización, son importantes porque son conservación de la biodiversidad y de la cultura que está asociada a ellas. Entonces, esto es algo que tenemos que volver a ponerle mucha atención en no olvidarnos, no solamente que tenemos variedades negras y rojas, que las pueden comprar recién cosechadas y ojalá que se separen de las traídas de fuera del país, pero también está esta gran diversidad de granos muy sabrosos que los pueden aprovechar cuando van a Guanacaste, a la zona de Nicoya y otros lados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, por esta tan interesante presentación y que nos genera pues, grandes inquietudes sobre este tema del frijol. Si querés dejar de compartir la pantalla para pasar a la siguiente. Gracias. Ya está aquí doña Francis Fernández. ¿Está por aquí, Francis? Sí, aquí estoy, mucho gusto. Mucho gusto. Quisiera presentarles a Francis Fernández, quien es agricultora y presidenta de la Asociación Hidroponía de la Virgen de la Frontera Norte. Bienvenida y le vamos a dar chance de exponer por un espacio hasta de 15 minutos. Y ya, como les expliqué antes, las preguntas van a ser al final. Entonces, Francis, puede usted empezar su exposición. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Sí. Creo que perdió la conexión. Parece. Sí, tenía una conexión inestable. Sí. Marce, ponerle un mensaje que vamos a continuar con el siguiente expositor. Ajá. Y si se puede volver a conectar, pues entonces luego el siguiente expositor le daría chance a ella. El siguiente expositor es el profesor Mauricio Gutiérrez Arguedas, quien es profesor de la Escuela de Química de esta universidad y miembro fundador de la Red Teoría Monetaria Moderna. Mauricio, adelante. Puede desconectar conectar su micrófono, gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Muchas gracias, don Felipe, ¿no? Y gracias a doña Marcela por la invitación y a los demás panelistas que están aquí y, bueno, a los que nos escuchan o nos irán a escuchar después cuando se suba el video. Vean, mi presentación tal vez va a ser un poco diferente a la de las demás. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, ok. Bueno, yo soy químico, aunque hoy no les vengo a hablar como químico, sino como un simple ciudadano comprometido con el bienestar del país, de la región y, bueno, del mundo entero, y preocupado por muchas de las cosas que están pasando. Les cuento un poco, digamos, de la historia. Desde hace como año y medio, después de iniciar la pandemia, un grupo de amigos preocupados por las implicaciones sociales y económicas de la pandemia, decidimos en nuestro tiempo libre empezar a estudiar economía, pero empezar a estudiar economía de una forma seria, rigurosa, para entender qué era lo que estaba pasando y qué es lo que está pasando todavía
Y después de unos meses hicimos un grupo de análisis de los problemas económicos al que llamamos Red MMT Costa Rica, y también nos unimos al foro de Confluencia Solidaria, que es un espacio de encuentro de diversos grupos interesados en aportar para solucionar los problemas del país. Entonces, hoy lo que yo quisiera aportar es, como basado en lo que hemos estudiado, una visión panorámica global y ubicar, digamos, la lucha por recuperar la producción nacional de frijoles y por aumentar la soberanía alimentaria, ubicar esa lucha como una de varias luchas cruciales para la construcción de una sociedad más resiliente y más próspera. Una de tantas luchas. Entonces, vean, la necesidad de construir una sociedad resiliente y próspera no es algo que se limita solo a Costa Rica, es algo que atañe a todos los países del mundo y en particular a los países del sur global, que son los países más pobres, más vulnerables y menos resilientes. Y entonces vamos a empezar, bueno, voy a empezar analizando cuáles son los factores que hacen a los países del sur global tan vulnerables. Los países del sur global, o del tercer mundo, como se llamaba antes, o en vías de desarrollo, bueno, son un montón de países, son muy diversos, pero en su mayoría tienen dos características definitorias. Por un lado, tienen déficits comerciales estructurales. Esto lo que quiere decir es que importan más de lo que exportan, o que el valor monetario de lo que importan es mayor al valor monetario de lo que exportan. Y eso es estructural, es crónico, o sea, se repite año tras año, ¿ok? No es algo ahí como pasajero de un año, sino que se repite año tras año. Entonces, un déficit comercial estructural por sí mismo no es algo malo. Digamos, Estados Unidos, por ejemplo, tiene desde los años 80 déficits comerciales gigantescos. El problema es que, a diferencia de Estados Unidos, los países del sur global financian estos déficits comerciales con deuda en monedas extranjeras, que es el segundo punto, la segunda característica definitoria de los países del sur global, como Costa Rica. Entonces, Estados Unidos puede emitir dólares, el gobierno de Estados Unidos, e importar todo lo que quiera. Costa Rica puede emitir colones, pero no puede importar todo lo que quiera con esos colones, por lo que tiene que ver cómo consigue dólares, y para eso típicamente se endeuda en dólares. Entonces, para que se hagan la idea un poco más concreta, este gráfico que estoy mostrando aquí es lo que se conoce como el balance de cuenta corriente de Costa Rica. En el eje en el eje X están los años, entonces desde, digamos, finales de los años 90 hasta la actualidad, y en el eje Y está, bueno, el balance de cuenta corriente en millones de dólares. El balance de cuenta corriente es como un balance comercial, pero expandido. Entonces, lo que uno hace es que agarra el valor monetario de las exportaciones, le resta el valor de las importaciones. Si es negativo, significa que estamos importando más de lo que exportamos. Pero también añadimos otros flujos de dinero como remesas. Entonces, si entran remesas, eso es positivo; si salen remesas, es negativo. Y también repatriación de ganancias. Entonces, si una empresa, digamos, transnacional, exporta un montón de, por decir algo, de implementos médicos o de piña, pero luego repatria esas ganancias al extranjero, entonces eso cuenta como negativo. Entonces, aquí lo importante es que esto es como un balance comercial expandido, y vean que ha sido negativo desde el 2000, ¿ok? Y esto es bastante irónico porque desde los 90s Costa Rica adoptó un modelo de crecimiento por medio de las exportaciones, y sin embargo más bien el balance de cuenta corriente se ha venido haciendo más negativo. Incluso después de firmado el TLC, se hizo súper negativo también. Claro, correlación no implica causalidad, pero bueno, es interesante. Bien, la segunda característica que le mencioné es esta deuda externa muy alta. Entonces, en Costa Rica y en la mayoría de los países del sur global, la deuda en monedas extranjeras es altísima. Y aquí estamos hablando de deuda pública, es decir, deuda del gobierno, y de deuda privada, es decir, deuda de los ciudadanos, de las empresas. ¿Cuánta gente conocen ustedes que ha sacado un préstamo en dólares para comprar casa, para comprar carro? Un montón. Yo conozco un montón, por lo menos. Entonces, en Costa Rica, de la deuda pública total, solo el 60% está denominada en colones, el 40% restante es deuda en monedas extranjeras, sobre todo en dólares. Entonces, este gráfico lo que muestra es igual cómo ha cambiado la deuda pública a lo largo de los últimos 10 años, más o menos, 11 años, y la deuda se representa como porcentaje del PIB. Entonces, vean que
en el 2010 era un poquito menos del 30% del PIB, ahora estamos como en 70% del PIB. Algo muy importante, y esto no lo van a escuchar de ningún economista tradicional, pero es muy importante, es que el que la deuda pública aumente en sí mismo no es un problema. ¿Ok? Eso es muy importante. La deuda pública de Estados Unidos, por ejemplo, es más del 100% de su Producto Interno Bruto. La deuda pública de Japón es más del 200% de su PIB y no pasa nada en ninguno de esos casos. Eso que estoy diciendo es contrario a lo que afirman los economistas tradicionales, entonces podría sonar polémico, pero bueno, no lo es. Estamos convencidos de que no lo es. Y de hecho en el país muy pocos economistas, yo diría que casi solo economistas como Luis Paulino Vargas mencionan esto. Y bueno, les recomiendo que lean a Luis Paulino Vargas. Entonces, el problema no es que la deuda pública aumente, el problema es que aumente la fracción de la deuda pública en monedas extranjeras, la parte roja que se ve aquí, ¿ok? Y eso es lo que está pasando. Y eso es una característica definitoria de los países del sur global. No es casual que los países del norte global solo tengan deuda pública denominada en sus propias monedas. Entonces, en Estados Unidos, toda la deuda pública es en dólares, en Japón, toda es en yenes, y lo mismo para Inglaterra, Canadá, etcétera. Entonces, en los países del sur global, eso genera un círculo vicioso muy complicado. Entonces, como el valor monetario de lo que importamos es mayor de lo que exportamos, siempre estamos tratando de conseguir dólares. Y eso contribuye a que se devalúe la moneda. Lo que es indeseable en el contexto actual porque hace más caras las importaciones y nosotros importamos muchos productos esenciales. Entonces, para evitar devaluaciones muy fuertes, el Banco Central tiene que intervenir en el mercado de divisas vendiendo dólares, como pasó el año pasado, no sé si se acuerdan, pero para eso el Banco Central tiene que conseguir dólares de algún lado, no puede agotar sus reservas de dólares, entonces pide prestado, aumenta la deuda externa y se refuerza el ciclo. Entonces, entonces aquí ustedes pueden ver cómo se ha devaluado el colón con respecto al dólar desde los 80s, bueno, desde los 70 más bien. Si el Banco Central no hubiera intervenido, se hubiera devaluado aún más, ¿ok? Y que se devalúe en sí mismo no es un problema. El problema es que como importamos tantos bienes esenciales, entonces esos bienes se van a hacer más caros. Bien, entonces la propuesta aplicada desde los 80s ha sido básicamente esos 4 puntos que lo menciono brevemente. Recorte del gasto público, incluida la implementación de reglas fiscales, que son restricciones automáticas al gasto público. Por cierto, el semanario Universidad sacó una serie de artículos la semana pasada sobre la regla fiscal y los efectos muy negativos que está teniendo. Después, privatizar activos públicos, desregular el mercado laboral y liberalizar los mercados financieros. Bueno, ha servido esto. Juzguen ustedes, el déficit comercial de Costa Rica es mayor ahora que hace 20 años y la deuda externa también es mayor ahora que hace 20 años. Entonces, si quisiéramos romper este círculo vicioso y encauzar a Costa Rica y a los países del sur global, no solo de Latinoamérica, sino de África y de Asia, en una senda de desarrollo sostenible y de construcción de resiliencia, hay que entender las causas de este déficit comercial estructural y de la deuda externa. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en esencia que importamos productos esenciales, importamos alimentos, incluidos los frijoles, muchos de los frijoles que consumimos, arroz también, importamos energía, importamos tecnologías cruciales, o sea, importamos bienes esenciales para el bienestar de la población y también importamos bienes de alto valor añadido, como carros, maquinaria, productos electrónicos, y por otro lado, más bien exportamos productos de bajo valor añadido y de carácter extractivista. Entonces, digamos, petróleo crudo en el caso de algunos países o minerales. En el caso de Costa Rica, típicamente productos agrícolas de monocultivo como piña y banano, etc. Entonces, esto implica que tenemos un nivel bajo de soberanías alimentaria, energética y tecnológica. ¿Ok? Nosotros entendemos las soberanías como un espectro, ¿verdad? No es una cuestión de sí o no, es más un espectro. Entonces, en muchos de estos casos estamos, digamos, en el extremo bajo de ese espectro. Bien, entonces, rápidamente, nada más para que vean, esto es una imagen de las importaciones de los productos que importó Costa Rica en el 2019. Vean que bueno, hay un montón de productos. Vean aquí en amarillo que están los alimentos, incluidos los frijoles. Importaron un montón de frijoles.
si mal no recuerdo, se importa como el 80% de los frijoles que consumimos, cuando antes, como mencionó don Rodolfo, producíamos más del 90% de los frijoles que consumíamos. Se importa muchos productos derivados del petróleo y en general productos de alto valor añadido. Esto es específicamente lo que importamos de alimentos. Eso es como un zoom in del cuadro amarillo. Entonces aquí en rojo están, bueno, los frijoles que importamos. Importamos maíz, importamos soya, arroz, etc. ¿Y qué exportamos? Bueno, exportamos productos de bajo valor añadido, en general, ven un montón de bananos, frutas, etcétera, café, y de carácter extractivista. Bueno, también exportamos productos médicos, que eso sí es de alto valor añadido, pero eso es un poco engañoso porque son producidos por empresas extranjeras que luego repatrian sus ganancias, ¿ok? Bien, esto por motivos de tiempo no voy a ahondar mucho, pero esto no es solo una característica, nada más brevemente menciono que esto no es solo una característica de Costa Rica, sino que la mayoría de los países del sur global importan más de lo que exportan, y entonces hay un flujo de dinero neto del sur global al norte, que es contrario a lo que se piensa normalmente. Normalmente se piensa que los países del norte global están financiando el desarrollo de los países del sur global, ¿verdad? Por medio de remesas, por medio de dinero para el desarrollo. En realidad hay un flujo neto del sur al norte. Si uno agarra todo lo que el norte global le pasa al sur global y le resta todo lo que el sur global le pasa al norte global, uno encuentra que cada año hay 2 trillones de dólares que pasan del sur al norte. O sea, más bien es el sur el que está financiando el desarrollo del norte. Luego podríamos ahondar en esto, aunque bueno, no es el tema central de la presentación. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es construcción de resiliencia. Y por resiliencia entendemos, resiliencia en realidad es un concepto que viene de psicología, que quiere decir poder recuperarse de los problemas rápidamente. Es lo mismo, en el caso de un país es no verse muy afectado por los shocks externos o por los vaivenes en la esfera internacional. O sea que si se devalúa un poco el colón, que no nos afecte mucho, que si el precio en los mercados internacionales de algún bien que exportamos, como banano o como petróleo, en el caso de otro país, que eso no nos joda mucho. O que si el precio internacional del frijol, por ejemplo, aumenta mucho, que eso no nos maltrate mucho. Y para eso se necesita aumentar progresivamente el grado de soberanía alimentaria, soberanía energética, tecnológica y monetaria también. Entonces, en el caso de soberanía alimentaria, ya me estoy acercando al tema del frijol, es crucial que cultivemos, que se produzca en el país los alimentos esenciales, ¿ok? Muchas veces uno escucha cosas como, bueno, es que sale más barato importar los frijoles. Bueno, puede ser cierto en el corto plazo, pero vean que esto implica, no se dice, pero esto lleva tácito la suposición de que el colón no se va a devaluar. O sea, eso solo es cierto si el colón no se devalúa mucho. Si el colón se devalúa mucho, ahora importar esos frijoles va a salir muy caro, ¿verdad? Entonces, el producir los frijoles aquí, o el arroz, o los alimentos esenciales, o la energía que consume el país, es un ejercicio o un proyecto de construcción de resiliencia para que el país no sea tan vulnerable a vaivenes en los mercados internacionales o a shocks externos. Y bueno, para eso se requiere un plan estratégico a largo plazo para aumentar la capacidad productiva de alimentos esenciales para el país. A mí me parece, bueno, a mí me deja atónito, la verdad, que exportemos un montón de piña, sin mencionar, ¿verdad?, la contaminación que eso causa, y que no seamos capaces de producir los frijoles que consumimos aquí. Eso es increíble. Bueno, ¿qué pasa si después ya no nos quieren comprar la piña, ¿verdad? ¿O qué pasa si ocurre algo en los países donde importamos el frijol? Bueno, ¿cómo ejecutarlo? No voy a entrar mucho aquí por cuestiones de tiempo, pero esencialmente se requiere repensar el valor del dinero en la economía, darse cuenta que el dinero es simplemente un instrumento para movilizar los recursos reales en la economía. ¿Cuáles son los recursos reales? Bueno, el capital que tiene el país y por supuesto los trabajadores, las personas
que pueden trabajar. Y para esto, igual no voy a ahondar mucho, pero una idea que se está planteando mucho, de la que se está hablando mucho, es una garantía de trabajo. O sea, un programa público financiado por el Estado, pero administrado localmente, puede ser por municipalidades o cooperativas, para poner a la gente a trabajar hacia la construcción de resiliencia, en este caso hacia la siembra de frijoles, por ejemplo, o de arroz. Y bueno, hay propuestas muy interesantes para conseguir la soberanía alimentaria, como la que puso FECOM. Es una propuesta bastante general, pero bien interesante, les recomiendo que la lean, para lograr la soberanía alimentaria, bueno, soberanía de arroz en este caso. Bien, simplemente menciono lo otro importante: soberanía energética y tecnológica. Ven que lo importante es producir la mayor cantidad de las cosas esenciales para el país, es decir, alimentos, energía y tecnología crucial localmente. Hay que reconocer lo bueno: Costa Rica cuenta con una alta soberanía eléctrica gracias al ICE. No importamos electricidad y la producimos de forma relativamente limpia. Y es una alta soberanía en algunas tecnologías cruciales. Un ejemplo muy específico es el de los sueros antiofídicos. Pero ¿qué hace falta? Bueno, igual importamos un montón de combustibles. Se necesita un plan estratégico a largo plazo para reducir la importación de combustibles. ¿Por qué? Bueno, para no depender de lo que vaya a pasar en los mercados de petróleo, ¿verdad? Y no depender del valor del colón con respecto al dólar. Y también un plan estratégico a largo plazo para producción local de tecnologías cruciales. Podría ser medicamentos o software. No es que tenemos que producir todo en Costa Rica, no se trata de una autarquía utópica ahí. No vamos a producir computadoras o carros, pero sí las cosas que son cruciales para el bienestar de la población. Y bueno, y finalmente, soberanía monetaria, que lo que quiere decir es ir reduciendo la deuda pública y privada en monedas extranjeras. Ven que ahorita en Costa Rica el 40%, como les mencioné antes, el 40% de la deuda pública es en dólares. Eso es muy peligroso y amarra al país, le quita espacio de maniobra, le resta lo que se llama en economía el espacio fiscal. Porque entonces, en vez de movilizar los recursos para el bienestar de la población, tenemos que ver cómo pagamos esa deuda. Entonces, bueno, la clave es dejar de endeudarnos en dólares. Y bueno, esto daría para un panel completo. ¿Cómo financiar todo esto? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Estamos en una supuesta crisis fiscal, estamos con la regla fiscal, estamos reduciendo el gasto. Bueno, nosotros planteamos algo que puede sonar polémico, pero estamos totalmente convencidos, y es que el gobierno puede aumentar perfectamente el gasto deficitario, más de lo que se cree, siempre que sea para ir aumentando la capacidad productiva, es decir, ir aumentando el grado de soberanía alimentaria, energética y tecnológica, por medio, nos parece que es una de las vías, no la única, pero una muy prometedora, por medio de una garantía pública de trabajo, financiada por el gobierno, o sea, financiada por gasto deficitario, aunque esto suene muy polémico en el contexto actual, pero no lo es, para ir aumentando poco a poco el grado, en este caso, de soberanía alimentaria y de resiliencia, por lo tanto. Eso fue lo que hicieron los países del norte global, aunque no nos lo presenten así. Eso fue lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Inglaterra, etcétera, hace 100 y pico de años. Y finalmente, nada más les quiero hacer unos anuncios y presentar algunos recursos extra. Esta es nuestra página, del grupo que les mencioné que formamos, Red MMT Costa Rica. Hemos subido ensayos y artículos que hemos escrito. La semana entrante vamos a participar, por si les interesa, en un foro mundial para la democratización del trabajo, en donde se van a mencionar algunas de estas cosas que les mencioné, como una garantía, bueno, se van a discutir algunas de esas cosas, una garantía pública de trabajo, economía social solidaria. Vean que ahorita tenemos muchos problemas, sobre todo, que parecen problemas aparte, pero que en realidad, si uno se pone a pensar, podrían ser soluciones, se podrían unir para hacer más bien dos ingredientes de una solución. Por un lado tenemos falta de soberanía alimentaria y otras soberanías. Por otro lado tenemos un desempleo altísimo, o sea, el desempleo en Costa Rica ahorita es 17%, son 400,000 personas desempleadas,
Y si a eso le sumamos las personas en el sector informal, las personas empleadas en el sector informal, que son 600,000, son 1 millón de personas, en Costa Rica 1 millón de personas que están o desempleadas o en el sector informal. Se podría canalizar todo eso, que es recurso humano ocioso, para empezar a construir soberanías alimentaria, etcétera. O sea, pagarle a esa gente desempleada que necesita trabajo para empezar a incrementar el grado de soberanía alimentaria. Y bueno, y si les interesa leer un poco más, les recomendamos estos economistas que son increíbles. Fadel Kaouba ha trabajado mucho en el tema de resiliencia para países del sur global. Stephanie Kelton acaba de publicar un libro que se llama El mito del déficit, sobre estas concepciones equivocadas sobre el gasto público. Paulina Chernev ha trabajado mucho en ese concepto de la garantía pública de empleo, y Ha-Joon Chang es un economista muy bueno que ha trabajado temas de desarrollo también. Bueno, y con eso me despido y muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muy interesante la participación, y realmente nos pone a pensar que bueno, en todo modelo de desarrollo, todo modelo productivo, me recuerda una polémica que tuve con un exministro de Comercio Exterior, que estaba promoviendo el TLC, y él me decía que era más rentable para el país, pero en el agro, producir piña que producir maíz. Y yo le demostré que no. Lo que pasa es que la comparación que le estaba haciendo no era la correcta, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro asunto, y yo creo que deberíamos tener más foros sobre este tema, ¿verdad? Incluso sobre las reglas mundiales del comercio, que al final castigan al que hace las cosas bien. Y entonces todo eso viene a sumar a ese análisis tan interesante que hizo usted, Mauricio. Muchísimas Muchas gracias. gracias. No, a ustedes. Bueno, me dicen que doña Francis no va a poder conectarse definitivamente. Entonces, le daría la palabra en este momento a don Alexis Bermúdez, quien, como ya les dije, es el presidente de la Asociación de Productores Nacionales de Frijol. El sector frijolero normalmente, o desde hace tiempo, tiene muchas asociaciones locales de diferentes distritos y básicamente en 4 cantones del país, que son Pérez Celedón, Buenos Aires, Los Chiles y Upala, ¿verdad? Y hay otros, pero el 80% de la producción está concentrada en esos 4 cantones. Y han tenido tradicionalmente, digamos, asociaciones, pero muchas y desperdigadas. Y por fin, ahora se logran unir bajo una sola sombrilla, que es la que lidera don Alexis. Y entonces vamos a pedirle que nos cuente un poco de lo que hacen, y de su experiencia, sus angustias y sus aportes también. Adelante, Alexis. Qué gusto saludarlo después de varios años que no nos veíamos. Buenas tardes para todos los que estamos acá y los que nos pueden escuchar. Y yo creo que sí, hace ya bastante ratito, cuando nos reunimos en algunas salas a ver cómo resolvíamos parte de la producción que se quedaba en las asociaciones, lo recuerdo. Y a Rodolfo también por acá, cuando ha venido con su apoyo en la parte de investigación para mejorar variedades en las regiones, y principalmente en nosotros, que se ha hecho un trabajo. Yo les voy a hacer una presentación de un resumen verbal, y les doy mi número al final y les voy a pasar el resumen detallado, digamos, porque es muy rápido también lo que se va a hacer. Entonces les voy a hablar de un resumen general de la producción de la zona sur, para decirles, digamos, para empezar a decir que en la zona sur, en el año, digamos, se siembran 8.200 hectáreas.
Esas 8.200 hectáreas tienen un promedio de rendimiento de como 14 quintales por hectárea, es el rendimiento promedio, ¿verdad? Ahora, estos rendimientos tienen variables porque son 2 cosechas al año, entonces va a depender mucho de condiciones de clima, y hay varias cosas que tienen variado en rendimientos y también inclusive en áreas de siembra algunas veces. Esto tiene alrededor de una producción de 114.800 quintales, que es lo que producimos en el año. Después de eso, acá en la zona hay aproximadamente 1.500 productores registrados, que están formalmente registrados en una hoja de venta que se inscribe en el CNP. Hectáreas promedio que tienen los productores de la zona, en promedio anda entre 3 y 4 hectáreas, va a depender mucho del año. Acá hay una época más seca y hay una época más lluviosa. Las siembras que acá se generan se siembra la primera, que se siembra en mayo, es la primera cosecha, le llamamos nosotros mayo, esa se acaba de cosechar y muy rápidamente, ahorita ya estamos en siembra en octubre y volvemos a cosechar en diciembre, enero. Esto es digamos, la rutina que tienen los productores de acá con respecto a lo que son siembras. Después de eso, normal, como usted lo dijo, hay asociaciones que agremian productores, que son los que les corresponde apoyar a los pequeños productores, digamos, ya no tenemos el apoyo de la banca estatal, usted puede ir a ver y no tenemos financiamiento de ninguna especie. Las organizaciones han tenido que hacer convenios con cooperativas y de esa manera poder tener los insumos para poder financiar a los productores, que cuando los productores cosechan y llevan su producto a las organizaciones, ellas, bueno, le hacen, como dicen, el rebajo de lo que debe, le reciben el frijol llega a los acopios de las asociaciones, llega sucio, húmedo, la organización, digamos, los que están ahí se encargan de darle el proceso de secado, principalmente la cosecha en verniz, que la de mayo, en la veranera un poco menos, pero siempre se dan las dos, el proceso de limpieza, acondicionamiento y la parte ahora que se hace que es de empaque y ofrecérselo al país. Durante bastantes años, desde el año 92 que iniciaron estas organizaciones, en serio, en esos tiempos lo que hicimos fue, decíamos nosotros que tomadores de precio, porque como bien lo sabe acá, la producción fue decayendo y decayendo a un punto que es la producción que tenemos hoy día, que es un 20% de la producción nacional. Y aún así, esa producción nacional en los años, hablemos 2011, 2010 y por ahí, antes de los dos últimas, 3 últimas cosechas, que se ha logrado prácticamente colocar toda la producción a través del programa PAI y que se ha aumentado el precio al productor. Todo esto que ha sucedido en los años anteriores se daba exactamente por una situación de que, como bien lo dijo, aquí se ha dicho ya, siempre se ha creído que importar es más barato que producir. Y seguramente sí es más barato. Pero yo, tal vez para no me salga mucho el tema, y le voy a poner, por ejemplo, acá la cultura de la zona ha sido frijol, maíz. Porque, bueno, ahí está Rolf, que no me deja decir, es una rotación que se hace de plagas y de enfermedades. Pero a partir de los años 80, y principalmente ahora, en los últimos años, ya cuando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ya se desprotegió totalmente de que nos protegieran con aranceles, ya entonces lo que ha venido es que el maíz prácticamente no es rentable central. Ha venido una decadencia, que un quintal de frijol amarillo valía, puesto acá, 5.000
5.300 colones. Prácticamente un productor no puede sembrar un quintal de maíz amarillo para venderlo al comercio. Pero curiosamente, con esta reacción que ha tenido la pandemia, adivinen cómo están comprando ahorita el quintal de amarillo acá en la zona y que no se consigue casi porque hay muy poca producción. Hasta 14.000 y 15.000 pesos el quintal. ¿Por qué razón sea eso? Porque en este momento, yo digo, hay algunos que ponen en riesgo, se ponen en riesgo mucho, porque posiblemente todo lo que se daba, que se traía, en este momento no está disponible. Y también nos preocupa porque era parte de lo que nosotros teníamos y llegó un momento en que no hemos podido realmente volver a sembrar maíz. No, tal vez me estoy saliendo del tema del frijol, pero lo que estoy dando es los resultados que da de a veces tomar decisiones en contra de los productores, diría yo, porque lo que se creía era que esto iba a beneficiar, pero en el corto plazo, a largo plazo, no es una decisión acertada. En realidad nosotros hemos vivido en muchos tiempos y yo creo que, bueno, hasta hemos ido a vender allá a San José en las calles, bolsitas de frijol en otras temporadas. Ahora en los últimos tiempos logramos pasar las organizaciones de vender y ser tomadores de precios a nosotros poder con el precio que nos ofrece el CNP a través del PAI, vendiéndole a las instituciones un precio que nos permite pagarle un precio justo al productor. Voy a ponerle, por ejemplo, en el 2011, 2010, 2014, por ahí, los precios que se le ofrecían al productor andaban entre 26 y 25.000 pesos. Cuando ya logramos que el PAI pudiera comercializar el producto y nosotros pudimos vender un poco más, los precios subieron a 40 y ahí al productor. Ese precio al productor, el precio que ofrece el CNP nosotros vendemos finalmente, es un precio entre 53.000, 54.000, que lleva gastos de operación de la asociación para poder empacar y ofrecer ese producto puesto en las partes donde lo necesita el país, bien sea bodega central o bien sea a los suplidores. Esta parte que han hecho las organizaciones hemos podido rescatar, porque hemos dicho, no hemos querido desaparecer. Hoy nos preocupa un montón, sinceramente nos preocupa, que estos 1.500 productores, que si usted los hace en promedio de familia, pongámosle un poquito, aunque algunas son más numerosas, pero podría andar promedio de 3, 4, ¿cuántos son estas familias que hoy, si este proyecto de ley, precisamente el artículo 9 de la ley orgánica del CNP, fuera modificado, que quedarían prácticamente sin empleo? ¿Por cuál razón le digo esto? Porque en este momento sabemos que Nicaragua es un país con costos muy baratos y acá que alguna gente migran de allá, dicen que el costo es 5-1. Prácticamente no se puede competir con la importación de Nicaragua si la importación que ingresa de frijol a competir con nosotros es de Nicaragua, con otras condiciones, con unas condiciones que no hay cargas sociales, que no hay tantos impuestos. Nosotros como productores pagamos impuestos, nosotros tenemos que pagar seguro, tenemos que pagar impuesto ahorita, que tenemos por cierto 1% que tenemos agregado como valor agregado. Entonces, prácticamente se nos vuelve imposible y competir contra eso. En los tratados de libre comercio, en aquellos entonces, cuando querían vender la idea a algunos, que por cierto, yo fui uno de los que no estuve de acuerdo en eso, pero bueno, dicen que una golondrina no hace llover, ¿verdad? Entonces, de ahí se dio, y algunas de las cosas que prometían era condiciones especiales para los productores nacionales. Y los productores nacionales hoy día, una condición que hay es el programa PAI, que es el programa de abastecimiento nacional. De una manera que al productor nacional se le brinda una oportunidad de vender su producción a través de un mercado diferenciado y queda el mercado abierto, que es un mercado que yo creo que es bastante importante, porque apenas nosotros estamos produciendo un 20% de un 80% de consumo. Para nosotros como organizaciones, como productores, y todo esto vemos, no sé, vemos como el ataque muy directo, y me parece que cuando hay algunas personas que nos
por lo menos con su parte económica, nos dan la razón, nos alegramos por esa parte, porque yo creo que nosotros aquí en este país somos parte de este país. Nosotros también tenemos familias que mantener, hijos que queremos que estudien, que se preparen, pero si las condiciones no se dan, ¿qué se hace? Se quiere dinamizar un país. ¿Cómo se dinamiza un país? Bueno, dando trabajo. Y precisamente el quitarle la oportunidad a estas familias de vender en un mercado oportuno y con precios justos, significa quitarlas de trabajar, dejarlas sin trabajo. Eso es lo que pasaría con eso. Yo tengo ya, creo que ya 25, 30 años, desde un principio de intentar, desde los años 90, cuando el CNP lo sacaron de las compras, y nos dijeron, organícense porque la situación viene difícil, pero día con día ha sido más difícil. Vemos que hay ataques contra una institución que se hizo para los productores y en algún momento ya hay alguien piensa que se tiene que pensar en la parte de importación. Yo pienso que como lo decía un día, hoy en día, sí es cierto, somos deficientes y tenemos que importar lo que no tenemos. Pero tenemos que importar por lo que no debemos porque las políticas o las decisiones que se han tomado han sido para, digamos que han beneficiado a unos pocos. Si yo le digo a ustedes que desde hace muchos años estos programas sociales han sido atendidos, y yo me atrevería a ver cuando nosotros no vendíamos el frijol ni siquiera 26,000 pesos, a qué precio se vendían esos frijoles cuando los atendían. Uno cree que lo que ha habido son algunas cosas que no se han dado en beneficio de nosotros. Realmente han visto la producción nacional algunos como más bien como una parte que afecta para poder tener la libertad de traerse todo de fuera. Hoy vemos, y se lo digo así, a mí me han llamado ya algunas pequeñas industrias que están haciendo concentrado, que no tienen maíz, no sé qué va a pasar. Parte de las decisiones que se hicieron, no quisieron invertir ni siquiera en un poquito en la producción nacional para tener la garantía de que no somos dependientes de lo que pasa en los mercados internacionales. Los mercados internacionales van a vender excedentes, no van a vender, principalmente países como Estados Unidos, no van a vender lo que ellos necesitan. Igual todos los países, excepto países que tengan niveles de pobreza muy bajos, que lo tienen que hacer por necesidad, y se lo digo así. Pienso que en Nicaragua tampoco es que los productores de ahí están felices de vender barato. Venden porque hay una competencia que les exige a vender así. Entonces, ¿qué sucede? El mercado de Costa Rica le paga un precio un poquitico más razonable, se viene para aquí o lo manda para El Salvador. Mientras tanto, esos granos vienen aquí a afectarnos a nosotros con ese 20% que no podemos convertir. Hay muchas cosas que nosotros hemos tratado como productores de mejorar. Se nos dijo en un principio, hay que mejorar la productividad, se ha mejorado con variedades, se ha mejorado con todo esto, pero aún así es muy difícil porque es un país donde las cosas cuestan. El país que está en Nicaragua, un producto químico que en Nicaragua cuesta hasta la mitad menos. Es increíble, el mismo producto aquí en Costa Rica vale 20,000 y allá vale 8,000, 9,000 colores. Entonces, en la parte productiva es muy difícil competir con eso, con bajos precios en insumos, con alto costo de la mano de obra y con cargas sociales altas. Y en esos países no tienen eso. No sé, creo que lo que quiero mencionar con esto es que la producción nacional, a través de las asociaciones, hemos intentado sostener, apoyar al productor nacional. Tal vez algunos no creen porque como tienen asegurado su salario por mes, simplemente van con una tarjetita y sacan su dinero, pero yo le puedo decir de familias que hoy están pensando cómo pagan la luz, pero no tienen ni siquiera eso. Y resulta que trabajan 4 o 5 meses que no tienen ingresos. Dios es grande y hace que estas familias se sostengan por lo menos con lo básico. Pero hay algunas familias que sinceramente
lo único que tienen es el ingreso, poquito, cuando realizan sus ventas de frijol y que tienen un beneficio y a través de esto logran una ganancia. Estas familias, sinceramente, hay que decirlo así, hoy en día por lo menos sobreviven porque las organizaciones arrastran un poco de costo y la organización son de los productores, arrastra un poco de la carga que ellos tienen asumiendo deudas con algunas cooperativas, con algunos entes para poder brindarle los insumos y para mientras el recurso llega y ese productor puede tener el beneficio de eso. Pero imagínense, cuando no puede vender, porque el precio que le dan ni siquiera casa costo de producción. Una vez alguien nos dijo, oiga, dedíquese a otra cosa. Y yo le preguntaba a muchos, dígame usted aquí, pero dígamelo y me pone el mercado. Y eso sí, si me habla de algo de a largo plazo, me mantiene durante todos esos años para yo poder sostener. No lo hay, ya lo hemos intentado, hemos diversificado. La gente tampoco no es que no, los productores no lo han intentado, pero no es fácil. Es como una cultura de lo que se hizo y es también la parte que sabemos hacer y lo que permite hacer los terrenos. Acá no tendremos terrenos planos, acá se siembra a espeque, se siembra con las peores condiciones en la zona sur. Si alguien conoce la zona sur y viene y mira las laderas donde andan los productores, dice cómo siembran y cómo cosechan. Porque en realidad todavía en la zona norte hay una condición, inclusive los mismos productores del norte nos visitan acá y dicen, ustedes de verdad cosechan en condiciones muy difíciles. Pero aquí estamos y damos la lucha y tampoco, y lo que yo digo es, damos la lucha y queremos ser parte de esta economía, pero como parte de esta economía queremos tener las oportunidades y que los que tienen el poder y la decisión de mantenerlos ahí, no nos marginen. Y yo creo que alguna gente, y lo digo así claramente, hay 3 diputados en la Asamblea Legislativa en este momento tomando decisiones que yo no sé si habrán venido al campo y se habrán dado cuenta de la decisión que está impulsando. Es difícil, uno tal vez metí en varios temas, pero es el diario que hacer que tiene uno. La realidad de lo que se topa con la producción nacional, que cuando uno ve una luz, como este programa PAI que nos está brindando el CNP ahorita, la ve como una luz y ya le quieren decir apagues. Seguiríamos a lo mismo, a tener bodegas llenas de frijol, a ir a las calles, a cerrar las calles, a rogar para que nos compren. No sé, yo creo que somos un país que somos la clase que aquí, como productores, nacimos ahí. En Estados Unidos un productor es bien tratado, se le dan las condiciones. Aquí ni siquiera si se arrima a conseguir un crédito no lo hay. Y si acaso alguien consigue alguno, le hipotecan su propiedad y algunos hasta nada han perdido porque es bastante riesgoso el asunto de la producción. Y nosotros nos ha tocado que asumir responsabilidades como organizaciones, como productores, y nos ha tocado que aprender también un poco de comportamiento de mercado para ver cómo podemos defender un poco el sector, para hablar nosotros para que realmente alguien nos escuche y diga, no para que digan pobrecitos, para que digan merecemos una oportunidad igual que todos en este país de trabajo digno y de tener un ingreso por ese trabajo. No sé si ya con el tiempo estoy pasado, entonces dejaría por si hay preguntas ahí. Si les digo, mi número es el 8880-7757. Ahí al WhatsApp les voy a pasar como un resumen de las áreas en detalle, porque hay comportamientos diferentes según el periodo que se siembre, varían los rendimientos, pero sí está y les hice como contacto que realmente Muchas gracias, Alexis. Si quiere me repite el teléfono. Ajá. 8880-7757. Gracias.
Bueno, llegamos así al final de las exposiciones. Creo, y me corregís Marcela si estoy equivocado, pero creo que a través del Facebook se pueden hacer preguntas. Entonces creo que Jessica las puede ir colectando. Pero sí quisiera, antes de ese momento, hacer una especie de reflexión final de las exposiciones. Vean, mi rol era de moderador, pero ahí me voy a abusar ya que sobró un poquito de tiempo. Y la verdad es que este conversatorio ha estado muy interesante, ¿verdad? Y hablamos no solo de la importancia de la producción y consumo de frijol en Costa Rica, sino también se desmitificaron algunos mitos y eso creo que es importante. Se dice que los precios bajos a los agricultores, eso al final beneficia al consumidor que obtiene un mejor precio. Yo me puse a ver, por ejemplo, me metí en la página web de uno de las cadenas de supermercados más comunes o más grandes en el país y vi que tenían la bolsa de 450 gramos de frijol en 780 colones. Eso pasado a quintales son 79.000 colones el quintal. O sea, es el doble de lo que se le paga el PAI a las organizaciones y es 4 veces más de lo que le ofrecen las industrias a los productores en el campo. Entonces, ahí hay una cuestión de una inequidad en la cadena de comercialización, que es lo que está causando que el frijol le salga caro a los productores y que se le paguen precios muy bajos a los productores. Otro tema que se ha dicho, el otro mito, es que el frijol es más barato en otros lados por una mayor eficiencia productiva. Vean, el rendimiento productivo del frijol en Nicaragua y el de Costa Rica, si uno se va a los datos de la FAO, es muy parecido, prácticamente igual. El frijol nicaragüense sale más barato porque la mano de obra es la mitad de la mano de obra de nosotros y además un detalle que no conocíamos es que los mismos insumos son más baratos en Nicaragua. Entonces, el costo de producción del frijol nicaragüense es mucho más bajo. Entonces, el precio aquí no es por eficiencia productiva, sino que es por condiciones sociales muy diferentes y estamos con esa mentalidad más bien propiciando que haya o que se permanezca la pobreza en nuestro hermano país del norte, ¿verdad? Entonces ahí son las cosas que uno tiene que ir viendo. Las reglas del comercio internacional, lamentablemente todas esas diferencias sociales las ponen como externalidades y no se consideran en el precio, ¿verdad? Y entonces ahí hay situaciones pues complicadas. Entonces, bueno, esas son como algunas reflexiones de este conversatorio que no solo ha hablado de la importancia, sino de ciertas mitologías que andan por ahí y que ustedes han ayudado a desmitificar con sus intervenciones, por lo cual ustedes le han hecho un gran favor al sector y también educado al sector consumidor sobre este tema que es tan importante de la soberanía alimentaria. Creo que Mauricio quería añadir un comentario adicional. Veo levantando la mano. Bueno, yo les quería, muchas gracias. Yo les quería hacer una pregunta a todos, o para que reflexionemos, y se las hago igual como un ciudadano preocupado por algunas de las cosas que están pasando en el país. O sea, ¿cómo hacemos como ciudadanía para presionar al gobierno para que le entre al tema de soberanía alimentaria, no solo en frijoles, sino maíz, arroz, etcétera? O sea, ¿cómo hacemos para que vuelva a estar eso en la agenda y volvamos a como era? Bueno, yo era muy chiquillo, no había nacido, pero por lo que yo escucho en los 70s y en los 80s,
la situación está muy bien aquí. El CNP hace una labor muy buena. Prácticamente producíamos todo lo que consumíamos en términos de alimentos esenciales. Entonces, ¿cómo hacer para presionar al gobierno para volver a eso? Y no solo al gobierno, digamos, o al gobierno como un todo, no solo el ejecutivo, ¿verdad? Porque como muy bien dijo Alexis, hay 3 diputados que están buscando cómo debilitar, poner de rodillas, si se quiere, si no destruir, al Consejo Nacional de Producción y su programa de abastecimiento institucional, que realmente ha sido muy beneficioso para los agricultores y también para las instituciones. Ahí yo me voy a aventurar a hacer una respuesta a eso. Yo creo que tenemos que ver este tema. O sea, a mí me parece que el CNP tiene que ser una punta de lanza y que el programa de abastecimiento institucional no sea solo un programa de comercialización, sino un programa que impulse una política pública de mejoramiento de la productividad y de la sostenibilidad, incluso ambiental, de estos cultivos que abastecen el mercado internacional e institucional, perdón. Eso es un tema. Temas, por ejemplo, decía Alexis, que dejaron de sembrar maíz, que nos compramos un mito de que el maíz aquí es poco competitivo. Claro, la faja maicera de los Estados Unidos produce maíz, además subsidiado, 12 toneladas por hectárea, pero solo puede sacar una cosecha al año. Usted puede sacar 2 o 3 de 4 toneladas, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo, pero al final es posible, por lo menos en teoría. Y la otra cosa es el valor agregado. ¿Por qué? Porque todo ese maíz importado es genéticamente modificado. Todo, posiblemente. Si nosotros pudiéramos colocar en el mercado un maíz nacional, una masa nacional, unas tortillas de maíz nacional, garantizando que no es genéticamente modificado, porque aquí no se siembra, estoy seguro que hay una buena cantidad de consumidores que lo preferirían que fuera un poquito más cara esa tortilla. Y entonces ahí hay un valor agregado que no cuesta más que hacer los análisis que se pueden hacer aquí en la Universidad Nacional o en otros lados. Y eso que para muchos es un tema también de eficiencia productiva, que esas variedades son más productoras, quién sabe. Pero eso es un tema que puede ser un valor agregado, ¿verdad? Ahí es otro tema. Y creo que Alexis tenía la mano levantada, quería añadir algo. Sí, ¿me escucha ahí? Sí. Sí, Okay. Sí, lo que quería agregar, bueno, a nosotros el CNP como precio final son 53.600 el quintal y lleva la parte de proceso. Eso es una parte para que no se tome que el precio que le pagamos al productor es ese precio 26. Ese es el precio que se daba antes cuando nosotros no podíamos incursionar a través de ese mercado. Y la otra que tal vez me quería agregar al comentario es, yo creo que lo que hace que una producción realmente avance o se haga es precio. Es que se quiera hacer inversión en informarle a la población realmente cuáles son los alimentos que aquí producimos y en qué condiciones se producen. Y se puede invertir en eso. Para nosotros como productores, sinceramente, pues es muy caro, no podemos pagar información y hacer todo para que digamos, el consumidor tenga una visión clara de que estos maíces que están siendo traídos y estas cosas son alteradas genéticamente, como bien usted lo dijo, son maíz transgénicos y que producen a través de modificaciones genéticamente que han tenido y que no puedo decir que tengan efectos secundarios, nadie lo puede decir y nadie puede decir lo contrario tampoco, porque creo que los estudios no se han hecho para decir eso, pero por lo menos sí podríamos ofrecer a través de la producción nacional productos limpios y poder intentarlo hacer ahí, pero se necesita mucha voluntad y voluntad de los que de verdad pueden
hacer esto, pero no sé, yo digo que acá es alguien que quiera tomar las decisiones valientemente y que quiera decir, rescatemos el agro nacional que lo estamos perdiendo, día con día lo estamos perdiendo y día con día la pobreza se va haciendo más grande, lo vemos en el campo, sinceramente lo vemos en el campo cuando los productores no tienen las posibilidades de vender. Entonces, era un comentario que quería hacer. Y yo creo que lo que usted mencionaba, sí se puede hacer mucho, si hay voluntad. Sí se puede hacer mucho si se quiere invertir. Hoy día, y para meterle un tema más ahí, ¿dónde está el financiamiento de los productores? Banca de desarrollo solo para los que tienen. Para los que no tienen, no se hizo. Un productor se presenta y le ponen tantas cosas que al final dice, cuando me voy a llevar este crédito ya casi invertí lo que iba a pedir. Yes. Bueno, vamos a tener, creo la mano levantada en Marcela y después Rodolfo. Disculpa Mauricio, para darle oportunidad a Rodolfo también, que quería intervenir. Entonces Marcela y luego Rodolfo. Después volvemos con vos, Mauricio. Micrófono. Gracias. Yo escuchándolos y pensando también, bueno, esto que dice don Alexis del rescate del agro nacional es sumamente importante porque el asunto es que tenemos que pensar también hacia dónde estamos dirigiendo ese agro, ¿verdad? Porque definitivamente la producción para el consumo interno es muy importante. Muchas veces se ha menospreciado esa producción y se ve como algo que es falto de innovación y qué sé yo, otro montón de, de adjetivos que se le da, ¿verdad? Y se orienta mucho los emprendimientos o los pequeños producciones hacia productos que son de innovación, pero que de repente uno dice, bueno, ¿y qué capacidad de consumo interno hay de una serie de esas cosas, verdad? O será sostenible en el tiempo ese negocio, ¿verdad? Porque requiere de un montón de cosas. Por ejemplo, uno ve productores de zonas muy alejadas requiriendo materiales, por ejemplo, que solo se pueden conseguir aquí. Entonces, hay que hacer ese traslado, esa carga, digamos, de tener que estar dependiendo de cosas que solo se consiguen en el centro, porque seguimos además teniendo esa forma de ver el desarrollo como una cuestión concentrada en un centro, ¿verdad? Entonces, uno se pone a pensar qué es lo que se quiere cuando se orienta justamente a los pequeños productores hacia emprendimientos innovadores. Cuando en realidad es tan importante mantener una producción para el consumo interno que además nos dé identidad, que nos haga diferenciarnos de otros lugares, porque también tenemos que ver la gran importancia, por ejemplo, del turismo. Cuando uno va a un país, uno busca cosas que sean propias de ese país y la gastronomía es una parte muy importante de eso. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que lo que se siembra y se consume en el país tiene un valor enorme, no solo para la misma población, sino para los productores, porque son cosas que tienen salida, ¿verdad? Y que además de eso nos puede servir para proyectarnos como país muchísimo más. Realmente creo también otra cosa que es por qué se le sigue dando tanto peso a la cantidad o al precio y no a la calidad, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que nosotros estemos importando comida de lugares
que ni siquiera se están preocupando, por ejemplo, de una conservación, o que los llenan de algunas cosas que no quisiéramos que tuvieran, o que generan tanta contaminación o tanto carbono en el traslado. ¿Por qué seguimos insistiendo en eso? O sea, como país muy bonito, nosotros nos presentamos como el gran país verde. Ah, pero importamos frijoles ¿de dónde? ¿Cuánta contaminación estamos generando con eso? Yo no sé, me parece que también es el pensar con una mayor consecuencia hacia dónde queremos dirigir las cosas. Gracias, Marce. Rodolfo. Sí, uno observa ya hace unos años un debilitamiento grave de las políticas, digamos, del ente más importante, el Ministerio de Agricultura. Incluso el programa de maíz, más no, creo que ha desaparecido. No sé qué ahora que están haciendo el encargado, o está minimizado. En el caso del frijol también, bueno, tiene una persona muy buena trabajando, pero si uno ve el apoyo estatal hacia los granos básicos, está en el suelo, pero está en el suelo. Si no fuera por la Universidad de Costa Rica y apoyo de la Universidad, la Nacional, que tiene una cierta actividad, la estrategia operativa, el apoyo político y universitario, si no fuera por universitario, estaría casi ausente. Eso es grave. Yo espero que podamos retomar una nueva política con este cambio, con el próximo cambio de gobierno, y volver a apoyar estas acciones. Además, o sea, debilitamiento y a su vez, si pensamos en las zonas productoras, por ejemplo, de la zona sur, pensando ahora en la importancia de los árboles y toda esa dinámica que se está dando a nivel mundial, las zonas de laderas también son para frutales o maderables. Se ha insistido mucho, yo en una parte que he insistido, que en estas zonas es bueno hacer ya investigación para trabajar con los productores. Ya se les había dado un proyecto que no pudo caminar para la siembra de árboles maderables con producción comercial, y la investigación en frutales se ha quedado totalmente rezagada, porque la gente quiere nada más investigar en un laboratorio o investigar en una estación experimental, no quiere salir al campo. Ahí tenemos que poner las barbas en remojo. Un trabajo con los agricultores para efectos de árboles requiere un apoyo estatal a mediano plazo, que no pueden vivir del aire. Ya ellos lo han manifestado, nosotros hemos hablado con ellos. Estas políticas son necesarias, hay que hacer una serie de desarrollos muy viables. Yo lo veo en la zona sur, porque yo hablaba con los productores, Alexis me puede decir, porque ahí tienen 70 años de estar ahí. Ya tendrían árboles, ya hubieran cosechado árboles, madera y eso. Entonces la estrategia está, y yo me acuerdo del famoso y muy bueno don Guillermo Iglesias, que fue digamos, el primer director oficial de la FAO, cuando estuvo en la Universidad para la Paz, que hablaba de la siembra de árboles maderables y en combinación para respetar la ecología nativa nuestra, y producir árboles de gran valor, pero eso se ha dejado de lado. Y tenemos universidades involucradas en esas que pueden apoyar. Así que necesitamos políticas estatales directas, en el caso del Ministerio de Cultura, pero también requerimos volcarnos las universidades hacia el desarrollo, no solamente pensando en frijol. Esas áreas están para otra actividad. La de frutales se ha quedado muy rezagada. Pero la de maderables es una también muy viable y que ahora tiene mucho apoyo. Aquí vemos aquí unas relaciones de la PNUD trabajando muy eficientemente, promoviendo algo que realmente puede ser muy rentable y muy favorable al medio ambiente, más con los potenciales efectos climáticos. Los árboles van a ser maravillosos. Así que yo veo un debilitamiento grande de las políticas de apoyo al pequeño productor. Gracias. Jessica, hay preguntas en el Facebook. Sí, lo que hay son comentarios. Ok, entonces si querés los lees y ya con eso vamos cerrando la actividad. Sí, la profesora Shirley Rodríguez comenta: excelentes participaciones, muy buena reflexión. El señor Alex Ruiz García
nos comenta, excelente presentación del señor presidente de Asocop Profrijol. Esos son los comentarios que tenemos ahorita. Ok. Bueno, yo me uno a esos comentarios. La verdad que los 4 expositores que tuvimos, muy bien. Yo creo que nos dieron un panorama muy amplio de la actividad, su importancia y, como les decía antes, la mitología asociada a la misma. Yo creo que hemos aprendido mucho. Yo les agradezco muchísimo su participación, su aporte. Y pues terminar agradeciéndole a la Universidad de Costa Rica, tanto a la Escuela de Nutrición, a la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, a la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, al programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología, por el patrocinio que nos dieron, y pues a las personas que asistieron, el público, por quedarse hasta el final y por sus participaciones. Muchísimas gracias y damos por terminada esta actividad. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.